Bien, voy a mejorar un proceso aquí. Control de calidad pasó por este lado y no es la primera vez que lo hago, que a falta de pins empiezo a utilizar las mismas resistencias que corto acá, la pongo de pin. Siempre elijo las que están más duras, pero voy a hacer una cosa que es ya, digamos, cambiar este método. Y estuve buscando porque el problema es que de hecho, uno de los más grandes problemas es cuando tenemos em, el cable dentro de una placa, tiende a quebrarse en la base del cable, más si es un cable muy delgado de electrónica como para baterías hasta 9 voltios. Luego pierde modularidad también. Bueno, eso no me importa tanto en este punto, por lo menos en este proyecto, pero se puede perder modularidad en el sentido de que como el cable va pegado, siempre lo que va pegado al cable o soldado al cable del otro extremo eh, tiene que quitarse también. Entonces, bueno, al hacer esas cosas, digamos que el circuito se vuelve menos resistivo, ¿verdad? Porque hay menos fricción entre, entre dos materiales o puntos que no están soldados. Hay más fricción que en puntos donde la electricidad no tiene que saltar de un punto a otro, sino que va continuamente buscando el mejor camino, ¿verdad? Pero bueno, con este método pasa que si constantemente, aunque esto no va a ocurrir constantemente, pero si constantemente estoy zafando, por ejemplo, esta placa, o cables, o en este caso sería la Raspberry para este proyecto, estos cables se van a estar tocando. Entonces, no solo en la manipulación, podría llegar el momento en el que ya por el hecho de tocarlos, inclusive durante el montaje, ven por ejemplo este ya se me dobló un poquitito, tengo que volver a pararlo. Llega el punto en el que pierden flexibilidad. Entonces, lo que he estado buscando es una sustitución para este tipo de pines, para ya no preocuparme tanto en manipular esto con mucha precaución, eh, sino más bien despreocuparme en el montaje y saber que esto tiene una base sólida. Hay una forma en la que sí lo recomiendo, por ejemplo, si tenemos poco espacio y estamos prototipando así productos y no hemos calculado exactamente dónde van a entrar, cuánto espacio van a calcularse, porque todo esto tiene que ser muy exacto para no llevarnos sorpresas. Se hace durante el prototipado. Ahí, sí. Por algo se le dice a esto protoboards. Em, por ejemplo, me pasó con el Zapper a la hora de acomodar los componentes. Algunos son un poco incómodos de soldar o pasan cables por otro lado. Entonces, a la hora de cerrar la tapa, algunos cables se doblaron y bajaron los pines. Entonces, al haber hecho eso, me di cuenta exactamente, dependiendo de cómo yo ubicaba los cables, para qué lado hubiera sido mejor soldar un pin que hubiera sido o más pequeño o hubiera tenido un doblez, como decir, hacerlo en forma de codo o de, digamos, en un ángulo de 90 grados hacia algún lado donde no estuviera estorbando y, y que quedara ya así fijamente. Entonces, si hubieran sido pines muy fuertes, muy gruesos, muy resistentes, yo no me hubiera dado cuenta de eso.
¿verdad? Pero bueno, son cosas que van quedando de experiencia. Y lo que no me gusta es, por ejemplo, hacer huecos, porque también hay gente que pasa huecos, hace huecos, como decir, por este hueco, aunque este es para tornillo, pero por ejemplo, pasa por ahí el cable y solda aquí por detrás. Esos son los que son más peligrosos en el sentido de que un cable suelto puede andar por ahí pegando por todo lado, entonces quemar un circuito, dañar el circuito y costaría más revisarlo porque no se sabe exactamente. Entonces, para, para prototipar esto con una base así sólida, por lo menos esta versión custom o personalizada mía, mejor prefiero en este punto hacer ese repaso. Entonces voy a sustituir estos pines con otros pines. Y para eso, hace tiempo me había puesto a meditar cómo lo podía hacer. Entonces, aquí tengo varios materiales. Sé que entre todos estos alguno me va a servir. Eh, Están los que ya son industriales, es decir, los que se pueden comprar, pero a mí me gusta también ver cómo hackeo los materiales. No soy ingeniero de materiales, ni mucho menos, pero yo tendría que fijarme en dos cosas: que se puedan soldar y los materiales que vaya a utilizar para sustituir esos pines, eh, y que tengan poca resistencia, porque la resistencia podría llegar a sobrecalentar o alterar también los valores del circuito, entonces eso no me serviría, ¿verdad? Entonces, lo que tengo aquí son varios materiales. Estos serían los que uno podría comprar. Estos son los que les digo yo peinetas porque me parecen para peinar. De estos tengo varios, aunque saqué estas que se compran así como eh, en grupo. Sirven para montar microcontroladores como este es para Arduino en realidad, pero hay otros que sirven para, por ejemplo, Raspberry Pi Pico, como para este proyecto. Bueno, ya los han visto ahí en este mismo video o grupo de videos. Estos yo con una pinza aquí los separo por el plástico y entonces quedan independientes. Entonces puedo hacer el efecto para donde quiera, soldarlos en la placa así, viendo para arriba, o puedo soldarlos viendo para abajo y que queden para soldar por el lado de abajo, ¿verdad? Por este lado quedarían los pines para acá y ahí yo puedo pegar cables. Ese es como lo ideal, conseguir esto, porque ya yo sé que esto va a soldar bien y tiene poca resistencia, aunque me gustaría ver si se puede medir también, porque si tiene debe ser lo mínimo. Otra cosa es que no se corroa, sería la tercera característica buscada. Por ejemplo, hay otras cosas que se pueden hacer con algunos componentes. Por ejemplo, este componente yo podría cortarlo acá, creo que es un tip 31. Bueno, ahorita no tengo lupa para ver, pero sí creo que es un tip 31 o 31C. Podría cortar estas patitas que tienen y utilizarlas como pines porque son muy gruesas. Son muy gruesas. Bueno, ahí tiene un plástico que no sé si se dejan ver bien. Voy a quitarlo mejor. Ahí están. Esto serviría como pines. Digamos que la cuarta característica sería que vayan a entrar en la placa que estemos prototipando o usando para soldar. Esto tiene que entrar acá, por acá. Si no ingresa, y una quinta, bueno, digamos, tal vez sería, pero casi todo lo que son componentes ya está diseñado de esa forma. Tienen, digamos, la medida exacta entre uno y otro para yo poder meter ahí el componente en el circuito, ¿verdad? Si queremos usar un grupo de tres, por ejemplo, y no tenemos este tipo de agujero,
tendríamos que separarlos uno por uno. Pero bueno, es una lástima desperdiciar un componente nada más para sacar pines. Por esto no quiero tocar esos porque me pueden servir para otro proyecto. Este sería básicamente el ideal de los que se compran, digamos, sin tomar en cuenta estos adaptadorcitos. Aunque por ejemplo estos se podrían poner inclusive en este tipo de pin encima de uno de los pines y con digamos que el pin estuviera ahí. Entonces pongo uno por aquí y otro por aquí que estuvieran así como parados. Y ahí con un desatornillador o atornillador los atornillo. Y del otro lado pongo un cable que queden así, ¿verdad? Así. Inclusive con algún tipo de pegamento, si el circuito sé que no va a sobrecalentar, podría pegarlo ahí con goma loca. Y hay unos pegamentos que sujetan plástico y metal también. Bueno, en este caso sería baquelita por este lado. Baquelita me parece, sí. Entonces podría poner esto aquí, socarlo, poner la baquelita y después que quede esto modular. Estas regletas las venden juntas. Estas son telefónicas, son las más pequeñas que he encontrado. Entonces pueden servir para pequeños proyectos. Luego, en realidad ese no es el uso de este cable, sino esta es la otra que se podría, digamos, comprar en una tienda de electrónica, que son estas fichas que se parten aquí. Vamos a ver si la puedo sacar con una mano. Ahí está. Estas patitas vienen mucho, por ejemplo, en las PCs. Este tipo. Entonces lo que hacemos es igual super modular. Se solda la pata. Ok. Aquí. Y entonces ya este cable, sea cuando sea que lo vayamos a necesitar, nada más lo quitamos de la pieza. Y ya podemos alejar el cable y esto queda, si no es mínimo cable, queda mucho más desensamblable, más desmontable. Okay. Y bueno, el complemento de estos dos, que también es el que voy a utilizar acá, que es estas piezas, pero es al contrario. Estoy viendo que me queda un poco pesado, entonces, digamos, al sentir esto, creo que los cables habría que enrutarlos juntos o amarrarlos en algún lado como con los que le llamo yo fajitas o cinchos. ¿Por qué? Porque va a haber mucho peso a la hora de zafar el Arduino, por ejemplo. Eh, yo esto lo estoy haciendo porque si no vean que hay una gran cantidad de espacio que habría que soldar esta placa con el Arduino y abajo una placa más grande, entonces los proyectos quedan muy grandes, digamos en la caja de proyectos sería una cosa muy grande, tal vez algo como esto, así, quedarían, ¿por qué? Porque acaba otra placa y a los lados es donde se pueden poner las barras, donde eso ya lo venden así también hecho, o se puede mandar a hacer por PCBWay y alguna empresa JLC PCB o hacer el impreso. Y de aquí se ponen los cables, ¿verdad? Entonces por aquí queda como una especie de arpa para las entradas de los Arduinos. Pero si es un proyecto pequeño, digamos en algo más delgado donde hay poco espacio, hay que hacer otro tipo de conexión. Pero bueno, estoy viendo que esta la recomendaría para cuando son pocos cables. En realidad, no sé cuánto vaya a fallar, pero la ventaja es que si son bastantes cables, quedan bastantes soldados, ¿verdad? Entonces, como digo, estos pesan bastante, entonces es una prueba, digamos, un riesgo que voy a tomar. La ventaja de esto es que estos jumpers para protoboard ya vienen diseñados, entonces de este lado nada más los meto sin tener que soldarlos. Entonces ya no tengo tanta
incertidumbre de si tengo o no tengo el cable dañado, porque ya vienen soldados de fábrica, y los pines estos me servirían inclusive para pines. Entonces yo lo que voy a hacer es, en lugar de soldarlos, como digo, directamente acá a la tarjeta, digamos, no son estos, porque estos son los que voy a utilizar para el Arduino, pero los que tienen de un lado pin y del otro lado pin, no los voy a soldar directamente a la tarjeta para que no queden ahí atrapados, sino dejar los pines para arriba, y si se quiebra un cable o se zafa, lo que sea, yo darme cuenta por acá mismo para arriba y poder, ven que el cable quedaría suelto, pero es más difícil que pegue en pistas, porque están menos expuestas que por estos lados y no se majan, ven. Entonces yo pego pin contra pin, como decir que este sea el pin, entonces este es el pin que pega aquí de lado. El problemilla que estaba teniendo, por ejemplo, con el Arduino es que voy a tener que cortar, o ya no cortar, más bien doblar un poquito para un lado estos pines, un poquito doblados, para que este cable quede un poquito inclinado hacia los lados de afuera. No sé si ya lo había mencionado, pero porque esto va así y va así en lo que es el Arduino por el lado de abajo. De arriba se vería así, ¿verdad? Y aquí viene la celda con los tornillos. Entonces estos cables quedan protegidos entre las dos placas, la de arriba y la de abajo, la plástica y esta. Pero tienen que estar un poquito así inclinados. La ventaja de este pin es que se puede doblar y es súper resistente. Y se solda muy, muy bien, muy fácil también. Queda muy bien. Bueno, eso sería con esos materiales que se pueden comprar, ¿verdad? Ahora lo que voy a hacer es, voy a medir un poquito los materiales que he pensado que servirían como sustituto para estos. De hecho, por ahí tengo esos, pero aunque sí quiero aventurarme para hacer la prueba. Y ya que estamos prototipando, entonces aprovechar. Ahora voy a hacer unas medidas y voy a poner aquí los valores que me dio en cuanto a la resistencia, etcétera, de cada uno de los materiales que estamos probando. Bien, entonces vamos a anunciar el material o los materiales ganadores. La contienda súper reñida. Vamos a ver, vamos a partir de este punto. Ahí tengo el multímetro en la escala de 200, pues se los digo porque no se va a ver ahí, 200 ohmios. Entonces aquí no hay lectura. Pero yo tengo que considerar, esto también lo consideré en el video de la creación de las puntas, ¿verdad? Las puntas de multímetro que yo hacía también. A algunos le puse unas puntas parecidas a los clips grandes, que son clips más grandes todavía. Otras reciclé puntas de multímetro, pero del ergonómico, no de estas puntas que son más finas. Y aunque así, uno de los materiales que utilicé, creo que las del económico, solo las puntas, ¿verdad? Las cables son una cochinada, estos sí son más buenas puntas en todo sentido, pero me acuerdo que había encontrado unas que en realidad hace falta aquí un valor. Bueno, yo ya lo consideré, que es el de las puntas unidas. Nunca debería pasarse de esto que me está dando a mí. Me da 0.2, como lo vemos ahí, 0.2 ohmio. Es decir, la décima parte de un ohmio, bueno, serían 2 décimas partes de un ohmio. Un 20%, más o menos, sí. 20% de un ohmio es la resistencia que dan las puntas, tomando en cuenta todo este cable. No son puntas superconductoras, bueno, eso creo que no existe, pero este multímetro es lo bastante sensible como para medir el 00 punto, como ven. No es cualquier multímetro. Y
y en los económicos no lo vamos a ver, esa medida así tan exacta. Posiblemente solo me dé 00 y el primer decimal. Entonces, de ese 002 a veces 003, yo tengo que restar al valor que me esté dando cualquier resistencia, sobre todo menor de 200 ohmios, ¿verdad? Que es lo que estamos aquí midiendo. Ok, 002 o 003. Entonces, yéndome a las que compré, porque por ejemplo las de los microchips no los puedo medir. Microchips digo yo, ¿cómo se llaman estos? Por ejemplo, el TIP31C que les mostré ahora, que parece un transistor, un triac, es integrado. Si yo mido resistencia no puedo medirla porque las patas por dentro del integrado están unidas. Pero para estas, midiendo aquí de extremo a extremo una de las puntas de estas peinetitas comerciales, que son peinetas, les digo yo, o pines comerciales. Estas son las del Arduino, les recuerdo, estas. La resistencia total me daba más o menos 00.3 y a veces 00.3 o 00.2. Entonces, quiere decir que el máximo que le está agregando a los 00.2 o 00.3 que dan las puntas es un 10%. Ok, quiere decir que a la hora de soldar solo este 10% voy a estar agregando resistencia a con cada uno de estos pines en esa zona donde tenga influencia esta resistencia, ¿verdad? Tal vez no en todo un circuito, pero en esa zona. Entonces, parece que no es significativo. De hecho, es el de todos estos el que me está dando mejor valor, porque hay unos valores que varían. Eso es un poco también porque son materiales menos conductivos, pero la aleación sí lo hace, parece como de acero, pero tiene otra cosa. Pareciera como que tuviera, no sé, bronce, pero en realidad tendría que averiguarme bien de qué materiales están hechos. Tiene que tener posiblemente hierro y alguna otra cosa que lo haga más duro, y al mismo tiempo con la flexibilidad para tal vez yo poder doblar un poquito si necesitara, aunque estos no están diseñados para eso, pero por lo menos cortar. No es tan fácil, es decir, no se corta con una tijera ni con un corta uñas. Se necesita una pinza para este tipo de material. Luego tengo esta gasilla, esta parece que tiene bronce, entonces esta tengo el problema que nunca he probado intentar soldarla, ni raspado, ni con detergente, ni con otros hacks ahí que se pueden hacer para soldar algunos materiales como lata, como esta otra gasilla más grande. Esta da 0,03 o 0,04, lo ven ahí. Entonces solo sería también un 10%, con la desventaja que no sé si se puede soldar o soldar fácilmente, porque parece como que tiene una cubierta ahí de oro o de bronce. De oro no va a ser, eso se los puedo asegurar. Capaz que soldaría mejor, pero no creo si fuera bronce. Pero aunque veo que tiene un poquito más de resistencia, porque eso se siente también al conectar, digamos, las puntas mientras se da la lectura. Aunque esto es circular, entonces pasan los 3 voltios que utilizan, creo que son 3.3 que utilizan bueno, no, puede utilizar menos para obtener esos valores. Voy a apagarlo, no importa. Creo que al leer LEDs de 1 voltio, tener esa capacidad, puede también enviar valores de lectura de 1 voltio para cosas pequeñas, para leer menor resistencia. Pero bueno, fuera ese voltio o los 3.3 que normalmente un multímetro normal o económico utilizan para hacer este tipo de medidas, tarda un poquito en obtener la lectura. Quiere decir que no es tan conductivo como este otro
iba a decir elemento, pero digamos pin, para no decir conjunto de elementos. Entonces, creo que entre este y este hay diferencia por el tamaño más que todo, porque yo me, digamos, medí de izquierda a derecha, de acá a acá, ¿verdad? Una distancia ahí razonable, aunque siempre está tomando en cuenta el resto de la gasilla. Y este me da 00, entre 00.3 a 00.5. Ahí veo que como esta se ve que está como un poco acerada, hay menos conductividad, entonces esta me produciría mayor calor que esta. Y esto está diseñado prácticamente para que no produzca calor. Entonces, es decir, más de lo que el circuito y los componentes como el microcontrolador produzcan, ¿verdad? Evidentemente son más sensibles, entonces jamás conectaría, por ejemplo, yo una gasilla, un microcontrolador con pines hechos de esta gasilla. Tal vez los cables sí me atrevería con esta, aunque tengo ese problema de que no sé si va a soldar, podría ser la prueba. Entonces, esta creo que la descartaría del todo, a menos que fuera algo más eléctrico, que sí que no hay componentes electrónicos sensibles cerca. Esta es una, considero, buena opción. Aquí tengo, bueno, buena opción y no al mismo tiempo. Ven que es un clip para sujetar papel. Este es pequeño y este es mediano. Hay más grandes, pero digamos, pongámosle mediano. Aquí el problema que me está dando es que la medida me da en 0.001. Quiere decir que me da menos resistencia del 0.2 o 0.3 que dan unir las puntas del multímetro, ¿verdad? Me quedan 0.1 sí, en 0.1. Entonces ya no estoy aquí, porque aquí eh, se puede confundir con lo que estoy diciendo, ¿verdad? Tengo la diferencia, que es lo que estoy midiendo aquí con todos, ¿verdad? La diferencia, tomando en cuenta las puntas del multímetro, sería menos 0.1. Quiere decir que me está dando, al yo medir, todavía menos que estar yo poniendo las puntas aquí en conjunto. Pero esto es engañoso, porque esto lo que quiere decir es que esto está muy acerado, posiblemente esté muy acerado. Entonces, es imposible que al ser más conductivo me diera menos que lo que miden las puntas unidas. Tendría que darme el valor exacto de las puntas para yo decir, bueno, esto es 0. Al ser un menos 0.1, es decir, un 0.2, quiere decir que esto está, como digo, acerado, posiblemente acerado, y el voltaje no está llegando de un extremo a otro de la medición. Entonces, al costar ahí llegar, no sé cómo explicarlo bien, pero tal vez como que no está tomando en cuenta toda la superficie de la medición, o tal vez el voltaje produce calor y como esto más bien tiene mucha resistividad, se disipe ahí el calor. Pero bueno, eso ya yo no se me ocurre cómo medirlo, tal vez en un laboratorio. Entonces por eso me da este valor negativo. Entonces más bien esto me hace dudar de que yo pueda utilizar este pin. Como digo, en alguna cosa eléctrica, que no haya circuito cerca, que se caliente, puede ser. Se me ocurre inclusive utilizar ventilación o ver cómo disipo ese pin, pero no sé, tengo mis dudas. Pero entre este y este, creo que sería en el segundo lugar, sin tomar en cuenta lo que ya viene hecho para, que es el primero que dije que es el ideal, o lo que más se acerca a la superconductividad. Sería utilizar un trozo de esto como que si fuera pin, ¿verdad? Cortarlo de este tamaño. Creo que es perfectamente razonable con el clip pequeño. Ojo que tienen que entrar en la placa, ¿verdad?
Este clip pequeño está apenas y este mediano todavía entra. Dan, extrañamente, son de diferente tamaño, pero dan el mismo valor. Entonces, bueno, no voy a hablar de este. Da menos 00.1, es decir, que le quita 00.31. Y entonces la medición al final 00.2, tomando en cuenta las puntas. Y luego, esto no se puede medir. Este material me recuerda a un amigo que creo que ahora estudió ingeniería eléctrica, italiano, Paolo, por ahí debe andar. El abuelo tenía una fábrica de grapas, la primera fábrica de grapas de aquí, o la única fábrica, creo que habían dos, o hubo una y después esta, la última fábrica de grapas que hubo en Costa Rica. Bueno, al final el abuelo se murió y ya prácticamente que estas grapas, estas no, pero las últimas que tuve antes de estas eran una reliquia porque ya no existen y la fábrica ya no existe tampoco. Pero bueno, siempre dije, ¿qué uso le puedo dar a estas grapas que ya no las uso tanto? Las usé en la universidad, pero bueno, siempre me gustaron más los clips además, porque eran reutilizables. Estas grapas yo sé que tienen hierro por dentro, entonces no sé en qué proporción, pero creo que de todas las opciones que se pueden hackear es la mejor. Con un inconveniente, y con esto ya casi estoy terminando, toda esta grapa ahora, o por lo menos estas, no sé las del abuelo de Paolo, vienen esmaltadas. Entonces al venir esmaltadas vienen con una protección. Entonces si yo quería medirlas de este punto a este punto, no se pueden medir porque aunque estén pegadas, al venir esmaltado esto, de hecho creo que el esmalte es el que une una con otra para hacer este bloque de grapas. Son grapas para engrapadora, para papel, ¿verdad? Esto es como decir la medida estándar de hoy en día, porque también habían otras de diferentes tamaños. No se puede medir por el esmalte, ¿verdad? Pero la separé y la raspé un poquito aquí y la raspé un poquito aquí. Puede ser con un cuchillo o lo que sea para liberarla del esmalte. Y la medida me da 0.1 para decirlo igual. Más bien me da entre menos 0.1. Ven que tiene un poquito de acero, tal vez no solo hierro, o algo que le quita conductividad. Y entre el menos 0.1 también me da 0.1. Quiere decir que se parece muchísimo. Bueno, tiene la propiedad de y se mueve un poquito entre ese valor, porque los valores a veces cambian, no son exactos, a pesar de porque eso puede ser por lo malo del multímetro, pero esto es a pesar de la precisión de este multímetro, y me da este mismo valor y este mismo valor. Entonces tiene como una combinación, pero es muy preciso, ¿verdad? Porque sería más o menos 0.0. O sea, que al yo medir las puntas y medir la grapa me da 0.3, para que se entienda. Entonces yo podría, esto lo saco como le resto esto a esto y me da un 0. Entonces esta sería la mejor. ¿Cuál es la desventaja de la grapa? Que yo sé que, por ejemplo, este material también tiene que tener, posiblemente lo que le dé color es una cubierta de algo para que no se rumbre fácilmente, que no se corroa. Por eso es que me atrae este tipo de material del clip, porque el clip viene muy preparado para eso. Tal vez no cualquier clip, pero este se ve bastante. Y la grapa, pues alguito tiene, el esmalte posiblemente, pero si es principalmente hierro con esmalte. Entonces al yo ponerla, aunque es un pin delgado, por eso prefiero tal vez evidentemente esos, o tal vez esos en esa característica del grosor. Pero yo ponerlo, si entra humedad, esto es más fácil que se rumbre y que el herrumbre se pase a otros componentes. Entonces vean que es una decisión algo difícil, pero aunque así creo que la grapa se puede soldar
Se puede cortar aquí o se puede, digamos, un poquito. Si yo la cortaría como aquí y aquí, o tal vez conseguir una grapa un poquito más ancha para que pudiera sacar pines más. Vamos a ver. No, ahí está apenas. Vean el tamaño. Es parecido. Entonces sí podría utilizar esta medida de cortar aquí y cortar aquí. Y ya puedo soldar este pin. Y para evitar la corrosión al final, porque esto puede pasar en cualquier circuito en realidad, lo que se hace es que se esmalta por encima de la soldadura. Ya cuando está soldado esto a la tarjeta, a la protoboard, ya se le ha soldado el cable o lo que se le tenga que soldar, porque esto sirve también para hacer bridges o puentes de esta forma, ¿verdad? Serviría como para hacer pequeños puentes. De hecho, creo que me van a servir en este proyecto. Y de hecho yo he visto, por ejemplo, equipos de sonido viejos. Ven, esto se puede poner así. Se puede hacer un puente por este lado o por el otro lado. Digamos, para evitar tener soldadoras ahí, hacer soldadoras muy cercas o hacerlas en diagonal, como el alfil, ¿verdad? No como la reina o la torre del ajedrez, en diagonal de un punto a otro. Y ya cuando ya está bien soldado, lo que tenemos que soldar, le ponemos el esmalte para soldadura, que puede ser esmalte para uñas o esmalte especial que existe para circuitos. Y con eso ya yo sé que no se va a correr, va a ser eh, un circuito perdurable. Y bueno, puede ser que nos muramos antes de que el circuito se haya destruido, reciclado o lo que sea. Entonces, eso sería, creo que el campeón serían entonces estas grapitas, ¿verdad? Y nada más sería de agregar como el esmalte a la ecuación, pero igual para cualquiera de esto y para cualquier circuito muchas veces se le pasa el esmalte al final. Entonces, luego creo que estaría el clip y lo que son estos, tengo mis dudas, las gasillas. Tengo como 100 gasillas de estas, pero bueno, no les voy a poder dar este uso. Entonces nos quedamos con algo barato y sencillo, que son las grapas, por si quieren hacerlo. Yo lo voy a practicar aquí, entonces voy a hacer una pequeña modificación antes de seguir con la elaboración del osciloscopio. Y si puedo, este video lo voy a dejar por aparte porque eh, me parece que es un conocimiento que ya he estudiado bastante y que lo he podido, digamos, producir y que me gustaría compartirlo para el que lo necesite, como lo hice con los extractores de humo, perdón, sí, de humo para soldadores que ya están utilizando en España. Em, Son cosas que se nos van ocurriendo, ¿verdad? Como que si fueran inventos y que son útiles para la sociedad en general, como hacer un generador de energía libre o una bobina de Tesla. Ok, nada más quiero terminar con esto. Vamos a hacer esta medida. También los 200 ohmios. Vamos a ver cómo coloco esto. Ok, acá lo tengo. Esta es la punta que me había hecho de osciloscopio con coaxial. Entonces ven, aquí ya la prensé de este lado. Ok. Y igual en los 200 ohmios voy a medir aquí cuánta resistencia me está dando esta punta que me hice con el coaxial. Vean que da 0.7654. Un aspecto importante cuando medimos menos de 200 ohmios, que ya lo había explicado también, es bueno chocar las dos puntas antes. Puede ser hasta 30 segundos para que se limpie el display acá. Bueno, ya ahí que está limpio, voy a medirlo por este lado, no importa.
No lo estoy limpiando, pero bueno, ya 0.06, espero que se mantenga estable. Bueno, ella no me está dando lectura. Creo que sería más o menos esa. 00.4 quiere decir que todo el coaxial, desde la punta del coaxial hasta este conector, sería 00.1. Sería un 10% de un ohmio, lo que estaría agregando de resistividad al circuito. Entonces esta punta ya yo podría decir que en realidad pasa la prueba. Pasa la prueba. Aunque varía un poquito aquí donde la muevo, pero ahorita se estabiliza otra vez. Ven. Pasa la prueba porque tiene inclusive menor resistividad, lo cual va a producir menos interferencia en las lecturas que estas puntas, que son las profesionales que ya trae este multímetro. Eso se usa hacer así, para el que lo va a hacer manualmente, de ese material coaxial, porque ya viene aislado y, y el material se presta para hacer ese tipo de puntas en las que no ocupamos que resista tanta corriente como una de estas, o las que yo me hago que todavía resisten más que esta, que tal vez no son tan precisas, pero son más precisas que estas. Este, las coaxiales para lo que es y especiales para lo que vamos a utilizar estas puntas, que son para medir frecuencias bajas, ¿verdad? O en voltajes bajos, más que todo. Bueno, eso sería, espero que les sea de provecho. Soy Esteban Herrera y seguimos. Bueno, una cosa que se me olvidó mencionar a fin de cuentas es que dependiendo de para lo que vayamos a utilizar una grapa, no es tan buena porque es bastante quebradiza. Es decir, sí es resistente, pero le quité las patitas con la mano, entonces vi que la primera vez que se doblan se quiebran, entonces creo que más bien esta no sería tan conveniente para la mayoría de proyectos. Entonces tendría que optar por el segundo lugar, entonces sí era lo que sospechaba. Creo que mejor usaría un cabo de estos clips. Creo que esa sería la mejor opción. Un cabo de estos clips, cortarlo del tamaño de la grapa que vaya a necesitar. Por ejemplo, si ese es o digamos del tamaño de un pin, para no decir del tamaño de la grapa, sino del tamaño. Si quisiera el tamaño de este pin, sería cortar un pedacito así. Y ese sería un sustituto aceptable, eh, no peligroso para un cable. Recordando lo de las medidas y todo. Ok, hola otra vez, soy Esteban Herrera, ojalá que todo se esté viendo bien aquí. Lo que vamos a hacer ahora es más o menos dejarnos llevar un poquito para explicar otra cosa que también me pareció bastante didáctica, y a mí que me gustan los experimentos, tiene mucho que ver con esto y creo que es un buen punto para yo también seguir haciéndolo desde aquí, ¿verdad? Entonces, tengo lo siguiente. Em, Como me había decidido por los pines estos del clip, aquí pueden ver, tengo un clip, se puede ver bien aquí, sí. Este es uno de los clips del tamaño pequeño, ¿verdad? Pequeño. Luego lo que hice fue, bueno, este ya lo había empezado a desmontar, ahora les explico para qué. Este es el trozo de uno de los pines que ya tenía yo cortados. De hecho, corté varios, más o menos como de 3 clips. Ahí saqué de las partes rectas para que queden bien presentables los pines, varios pines. No los tuve que limpiar mucho, no brillan mucho, pero eso se debe a que no están muy nuevos. Por ejemplo, estos dos se ven relativamente nuevos aquí, pero sin embargo este no se va a notar en la cámara
tienden como a secarse, se ve como que se secan y ya pierden el brillo. Eso es porque tienen una capa, parece como de acero de plomo, pero es muy delgada, parte de lo que vamos a hablar, hasta que se empiezan a corroer. Entonces, aquí es donde viene todo aquel tema que les venía hablando del esmaltado, ¿verdad? Entonces, creo que hay dos opciones. Una de las opciones sería dejarlos así. Entonces, yo lo que hago normalmente para soldar piezas así difíciles, porque creo que lo que tiene por dentro es hierro, pero son una especie de acero muy resistente que es bastante conductivo, que ya lo voy a presentar también. Si los dejamos así, hay que raspar un poquito la esquina donde vamos a meter el pin. Pero sin embargo, como estamos hablando de la parte de soldadura, creo que si vamos a hacer esto así, un hack a mano, creo que sería una buena opción hacer más o menos lo que yo estoy haciendo, que es tomar varios y tenerlos ya preparados. ¿Cómo? Podríamos rasparlos todos, ¿verdad? Pero eso llevaría más paciencia. Entonces me acordé de un método que se utiliza, que se denomina galvanizado. Está el galvanizado y está también la hidrólisis. Ya me estoy poniendo medio alquimista, pero bueno, es parte también de lo que hacen alguien relacionado a estos temas de electricidad electrónica. Y en realidad hay gente que se especializa en eso también. Entonces, más o menos, vean antes, me encontré estos otros clips. Estos clips me imagino que también tienen mucha más resistencia. Son unos clips tipo mariposa básico. Estos fueron los que usé en algunas de las, creo que solo en un par de puntas. Tomé estos como puntas y luego les hice punta con el esmeril. Se puede hacer con lija, pero cuesta más. Con un esmeril es más rápido. Okay. Con alguna piedra especial, puede ser con un Dremel. Entonces, obviamente esto no lo voy a utilizar ahorita porque esto no es para el tipo THT, pero ahí los tienen también, que es el agujero que tienen normalmente las protoboards. Okay. Entonces, agarré y lo pueden ver ahí, la medida está en 0. Vamos a ver. Bueno, creo que se ve mejor sin la luz. Voy a quitarle la luz. Ahí como se puede ver está en 0. Sí, sí se ve. Entonces lo que pienso hacer acá es medir ya el pin cortado, uno de los pines cortados. Si lo mido acá, ven, bueno, podría resetear acá un poco, ¿verdad? Pero ahí está 0.02 como habíamos dicho. Y si mido acá con las puntas arriba tirando hacia los extremos, porque depende del metal, eso puede variar la longitud a la que yo esté haciendo la medida, ¿verdad? Entre más longitud, mayor camino, mayor resistencia. Vean que ahí están 0, normalmente están 0. Aunque pudiera ser por el esmaltado, que cambia y cambia, a veces lo lee si hay un punto raspado. Entonces, esto es lo mejor sería medirlo acá en las propias puntas, en las partes en las que corté. Ahí yo sé que no hay material de nada. Y vean lo que mide más o menos 0.05 me está dando ahí. 0.4 y creo que ya va bajando 0.3, 0.2. Ya prácticamente estamos entre 0.3, 0.3, 0.2, que eran las medidas aquellas que yo había sacado. Vean que ya bajó y se mantiene ahí. Se mantiene, se mantiene. Inclusive creo que me está dando mucho. Bueno, ya bajó. Digamos que entre 0.2 y 0.3. Ok. O sea, ni un 30% de un ohmio. Bueno, quiere decir que sí está bien para usarlo. Entonces, lo que se podría hacer es, como dije, raspar. Podría ser hasta con un desatornillador. Ahí, algo que tenga un poquillo de filo, raspar. Yo prefiero con la cúter, que no la tengo aquí. Entonces, raspo en la esquina que yo quiero estañar. Y luego, es que no me caben en esta pequeña mesa improvisada aquí. Estaño
me refiero al cautil para estar haciéndolo aquí. Estaño la parte que quiero soldar y como eso tiene un material que todavía no se ha desgastado, no es tan brillante ya como el que podemos ver acá como tipo cromo. En estos clips no es tan brillante porque ya ha pasado el tiempo, entonces tiende a desgastarse, a corroerse, a desintegrarse. Eh, bueno, no encuentro la palabra exacta, pero que se deterioran con el tiempo, igual que cualquier material. Pierde el brillo, entonces pierde ese cromo. Lo mismo pasa, por ejemplo, en los techos. En los techos pasa lo mismo, que de tanto estar en la intemperie, el techo va perdiendo el brillo, ¿verdad? Viene con un galvanizado también que se llama. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Creo que esto es favorable, que ya haya perdido el cromo, porque ahí no nos va a pegar bien la soldadura. Pero si vinieran así nuevos como estos, o si están así como estos, igual podemos hacer ese proceso de galvanizado, que era de lo que les quería hablar. Ok, entonces, ¿qué es lo que haríamos con esto? Ese raspado, si lo empiezo a hacer a la hora de soldar, es muy lento. Tengo el cautil encendido y todo lo demás. Entonces creo que podría, en lugar de raspar, inclusive estos ya los tenía cortados y creo que no es la mejor opción porque esto me va a ralentizar también el otro proceso, que es el del galvanizado. Entonces lo que haría yo, en lugar de raspar, ver en qué momentos solda esto con bastante flux o lo que tenga que echarle, ¿verdad? Hay otros trucos, por ejemplo, un poco de sal, porque esto no es directamente cobre como esto, ni estaño para que esté pegando también el cobre de estaño. Tanto que en esta placa que reciclé, vean que el estaño todavía no ha querido soltar en todas las partes. Eh, entonces, bueno, no es muy recomendable usarlas, pero yo lo utilicé como es solo para resistencias. No hay problema si lo hago con precaución, ¿verdad? El peligro está en que se brinquen a pistas que yo no quiero estar utilizando. Y para eso me ayudo también con la lupa. Y hay que ir haciendo un test. Bueno, tal vez hable más adelante. Por ejemplo, si estas tres hacen, mejor lo digo ya antes de que se me olvide, si tengo estas tres resistencias, bueno, esas seis en paralelo, primero podría medir el valor aquí en paralelo total. De hecho, voy a medirlo para ver cuánto da, aunque no tengo aquí los planos, pero vamos a ver cuánto puede dar. De aquí a aquí, aquí estoy midiendo estos que están aquí en paralelo. Bueno, sí, de aquí a aquí. Bueno, ahí dice como que 20K, no lo lee. Bueno, por ejemplo, de aquí a aquí. Vamos a ver en 200K. Bueno, inclusive esto no lo había testeado. Vean que puede ser que inclusive, no me acuerdo si es de MS, también puede ser. Tengo que ir aumentando el... Ah, bueno, sí, aquí está. ¿Esto cuánto me da? Esto me da un M. Un M debe ser que esta es la de un M. Creo que ahí, por ahí debe estar. Y estas no las podría medir. Estas son independientes cada una. De hecho, esta es la que tengo que reparar, entonces no tiene mucho sentido. Pero ven que de acá a acá, de aquí a aquí, a este punto tengo un M, un mega ohmio. Ahí se ve la escala, dice M. Y bueno, aquí me dan diferentes valores, pero ahorita no puedo decir si están bien o están mal. Pero sí se ve que están interconectadas, ¿verdad?
Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a evitar es, por un lado, usar estos pines, poniendo estos pines, pero en el momento de la producción ya tenemos que tenerlos preparados. Entonces, creo que la mejor forma para no estar raspando y estar haciendo ese tipo de soldadura, que hay que ponerla bien caliente para que primero estañar esto y después poder ir sustituyéndola aquí en la placa o poniéndolo de nuevo. Este es el ejemplo que yo estoy dando para darle continuidad a esta historia. Sería meter esto en un proceso de hidrólisis, un proceso de hidrólisis para que esto quede ya sea con una cubierta de cobre, como las que vemos aquí, que es este material, o una cubierta de estaño. Entonces, si le ponemos cobre, estañar ya sería muy fácil, podría ser cobre perfectamente. Yo lo que quiero es intentar darle un estañado de una vez, porque para qué voy a ponerle yo cobre a esto si después encima voy a estañar, puede ser que solo lo estañe. Bueno, entonces eso depende también de la cantidad de cada material que tengamos. Si por ejemplo, bueno, yo tengo aquí por ejemplo, vean, estos son puntas de multímetro. Por ejemplo, estos tornillos no, porque este tornillo posiblemente sea parte de la aleación. Este, lo que está es reforzado. Ven que es un poco diferente. Este es acero inoxidable, pero este tiene otro material. Si vemos aquí, bueno, por ejemplo, esto me serviría, creo que lo podría utilizar, sí. Esto puede ser que tenga estaño, pero como están nuevos, este no está nuevo, puntas de multímetro de cautín, pero eh, están nuevas, ¿verdad? Eh, sí, pero veamos esta. Por ejemplo, esta, hay una sección aquí que no tiene cobre. Vean que este es un verdadero alambre de cobre sólido. Este es el que yo podría utilizar porque ya está un poco desintegrado también. Pero es para que vean el color, es exactamente este color. ¿Qué es lo que pasa? Que no toda esta pieza es de cobre y se nota por acá también. Esta pieza con solo ver, al venderla, la gente piensa, no digo que esté bien o que esté mal, que toda esta pieza es de cobre, pero no es de cobre, sino que tiene un baño de cobre muy grueso y aquí se ve como que ya lo ha ido perdiendo con el tiempo. Entonces yo al limpiar esta pieza, que también se puede utilizar mediante una reacción química, eh, elementos como el agua y bueno, otros ingredientes ahí para hacer una limpieza, en realidad lo que se hace es que se gasta una capa muy fina, algunas capas ahí de átomos, algo que no sabría decir exactamente si es una capa o 20 capas o 100 capas, este, pero bueno, también tiene su ciencia. eh, Hasta que se llega a este punto. Pero también se puede volver a pasar mediante el proceso de electrólisis, recuperarle, darle ciertas capas. Entonces se estaría pasando de este material eh, algunas moléculas a este otro material para que se peguen. ¿Cómo se hace esto? Bueno, eso se hace de la siguiente forma. Normalmente lo que se utilizan son 12 voltios. Entonces, ven lo que tengo yo aquí. Yo tengo este adaptador. Lo estoy ejemplificando nada más. De hecho, lo voy a probar. Estos son 18 voltios. Este es un adaptador que ya está malo. Me está dando 18 voltios. Pero lo voy a probar, lo voy a conectar. Este es de 12 voltios en realidad, pero da 18 voltios. Esto puede hacerlo con cualquier adaptador. Puede ser una batería hasta de 9 voltios. Aunque el voltaje va a ser
rápido el proceso. Pero bueno, pueden ser tal vez, qué sé yo, unos 20 minutos entre cada etapa, 10 minutos. O estar probando, ver también cuántas capas quisiéramos darle o con cuántas capas estamos contentos para darle de un material al otro. Entonces yo lo que hago es que lo conecto aquí a esta fue una de las primeras placas que había hecho. Dice 125 voltios, 3 amperios máximo y 20 AWG es eh, el calibre del cable que se puede usar. Este no tengo ningún problema porque este ya yo lo compré así y lo que hice fue nada más sacar los caimanes y para ahorrar tiempo y soldarlos aquí. Lo que hago es nada más separar con caimanes el positivo y el negativo del que viene del DC del adaptador, ¿verdad? Si ocupara regular, aunque no ocupo regular, también tengo este. Entonces con este regulo un poco, entonces conectaría, vamos a ver dónde está la salida, ¿no? A la entrada, a esta entrada, le conecto los caimanes y esto sería lo que usaría. Pero no ocupo regularlo. Bueno, tal vez podría regular esto a 12 voltios. Vamos a ver cuál es el máximo de entrada. Bueno, dice más de 3 a 35 voltios. Entonces podría utilizarlo para regular aquí para ver exactamente con los 12 voltios que voy a bajar esos 18, ¿verdad? Y ver cómo trabajo y bueno, creo que no hay problema porque este circuito del LM317 le había puesto hasta un disipador ahí pequeñito, entonces creo que no va a haber problema si lo llegara a usar para esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Una de las cosas que se pueden hacer creo que también sería, bueno, voy a poner esta cuchara de ejemplo, aunque no me gusta poner una cuchara de ejemplo, voy a poner eso ahí de ejemplo, aunque debería ser algo más largo, como para... no, la verdad es que no hace falta. La idea es ponerlos, pero tiene que quedar de forma tal que los metales que yo pongo acá no se toquen, ¿verdad? No se pueden tocar porque ahí estaría produciendo un cortocircuito en el adaptador y terminaría quemándose el adaptador. Entonces esto tiene que estar ahí separado y tiene que tener agua también. Entonces lo que se hace es que se llena agua, todavía no lo he conectado. Y el material, eh, que esto se hace para diferentes cosas, se hace en joyería. Hay gente que lo hace con 1.5 voltios. Es que hay niveles de niveles, pero esto se puede hacer así rápido, inclusive como prueba. Entonces, ven aquí donde digo que mejor no lo hubiera cortado todavía. Es porque a los pines que yo le voy a hacer esto tendría que poner un pin por pin aquí. Bueno, en este caso sería, por ejemplo, si lo voy a hacer con cobre, tendría que poner el alambre de cobre sólido, del cual voy a obtener el cobre, en uno de en el rojo, en el positivo, y tendría que poner en el negativo el material al que voy a digamos, pasarle las moléculas del otro material. Quiere decir que en teoría esto que ya ha perdido brillo, que no está, digamos, galvanizado, sí, que no está galvanizado como con ese material que parece acero, pero es como una especie de cromo, em, para darle brillo y más o menos protegerlo. El, Va aquí, ¿verdad? Entonces se supone que esto quedaría cubierto con cobre. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que primero me gustaría limpiar esto. Entonces, primero no lo voy a hacer con cobre, como había dicho. Entonces no voy a poner este de cobre, sino que me voy a hacer uno de estaño. Entonces lo que voy a hacer es tomar un poco de estaño
más o menos como por aquí puede ser. Vamos a ver. Bueno, ahí lo hice con la mano, no importa. Y lo que voy a hacer es hacer una especie de bobinita aquí. Puede ser así. Entonces la idea es que de esta bobina de estaño, ya le puse, este, es de la que haría esto para poder pasarle, no del estaño, o digamos, no del cobre, sino del estaño hacia un clip más grande. Entonces, estoy aprovechando primero para darle a toda la superficie del clip, ¿verdad? Y de nuevo, tengo que estar seguro que esté separado para que conectar y que no se vayan a juntar ahí de camino las piezas. De hecho, ahí me está quedando bastante mal en eso. Vamos a ver, es por acá, así. Entonces tendría el positivo con el estaño y el negativo para que quede ya estañada la pieza. Luego corto los pines que ya venían estañados, entonces se le da otro tipo de protección. Pero yo voy a hacer otra cosa antes que vi también que se puede hacer. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a hacer este proceso a la inversa. Okay, porque vi que por ejemplo pasa con las puntas, también pasa, por ejemplo estas puntas cuando están sucias, tal vez que se vean negras así, es que esto es de otro material, pero esta parte negra también, eh, en lugar de yo poner el estaño del lado rojo, lo voy a poner primero del lado negro, okay, y luego voy a poner acá, por este lado, voy a poner del lado rojo más bien la pieza antes de estañarla unos minutos. Entonces, en este caso, lo que intentaría ocurrir es que y no lo he hecho con este material, pero espero que funcione, que se desprenda más toda la capa de brillo que tiene el clip, ¿verdad? Se termine de desprender y que se intente pasar al estaño. Entonces podría poner aquí este estaño, a como tal vez podría poner otro material. Vamos a ver qué le pasa al estaño. Lo que quiero es intentar limpiar un poco antes esta pieza. Esta pieza se puede limpiar igual como otros materiales, se puede limpiar de otra forma. Se puede limpiar químicamente, pero no con este proceso que se empieza a hacer aquí, a la hora ya de conectar el adaptador, sino que yo lo haría con vinagre. Entonces tengo este vinagre sintético, es el mejor método que usaría. De hecho yo lo he usado para limpiar, que en realidad también es lo mismo, es quitar una pequeña capa de la superficie de cosas como tornillos así, eh, cosas de hierro cuando están alumbradas. Lo que pasa es que si lo dejamos mucho tiempo, se empieza a comer también el material. Entonces sirve mucho para limpiar, pero se empieza a comer el material. Entonces voy a intentar primero con este método a ver qué pasa si logro quitarle el brillo. Y luego los volvería al revés o quitaría este estaño que ya quedaría ahí con cromo. Pondría otro poquito de estaño diferente ya para que quede el estañado el clip. Luego corto los clips y esos ya serían los pines que voy a utilizar. Entonces ya a la hora de soldar ya los tengo todos listos, me explico. Ya todos sería nada más montar y empezar a soldar en lugar de estar tratando cada uno por aparte. Ahora, eso es por hablarles. Voy a ver qué más me recuerdo y que pueda compartir aquí un poco de todo esto. Bueno, aquí siguiendo con el video, por ejemplo,
Acá yo tengo unos pines, vamos a ver, estos pines, le puse pines, de hecho le puse la palabra pines, pero en realidad estos son las puntas que me van quedando de los cautines, ¿verdad? No sé dónde lo saqué, es como una lata también, posiblemente se pueda estañar, tendría que medir la resistencia, la agregué por ahí a los materiales. Bueno, por ejemplo, estas son puntas de aguja, también tal vez me pueda servir. Esta no recuerdo exactamente de qué es. Creo que esto es de un lente, pero por ejemplo aquí tengo una punta de aguja. Cosas como puntas de jeringa no servirían. Estos son del tipo que también podría utilizar perfectamente. Este creo que lo saqué de una PC, de un cable de PC, no recuerdo si de audio o un DVD o lo que sea. Entonces yo puedo sacar esas piezas de aquí, las saco. Y estos ya son pines ya hechos y derechos. Que inclusive aquí tengo más ya hechos. Este sí es sacado. Este creo que es sacado de un display LCD, display LCD. Son pines de los mismos que ya les había enseñado antes. Ven, pero yo los separé aquí. Los separé un poco del plástico, entonces se hacen pines independientes. Ya esos son nada más también de poner y soldar, porque inclusive vienen ahí con su masa de plástico, entonces esos ya están completamente hechos. Depende de la fuerza, bueno, algunos pueden doblarse un poco, pero volvemos a que esos son los ideales. Vean que tengo ahí varios, como 15 listos. También estos se pueden sacar, son prácticamente los mismos, pero bueno, ahí están mal sacados de una placa electrónica también. Habría que desoldar ahí o con un alicate ayudar a forzarlos un poquito para salir nada más sin despedazarlos o marcarlos mucho. Vean que estos me encantan porque ya el que hizo esto los dobla o en la fábrica algún aparato los dobla y quedan en forma de L. Ven ahí. Entonces se pueden pegar así a la placa y se soldan para allá, para los lados. Se soldan para los lados, quedan como así en la placa montados. Entonces, bueno, ya con esos ya yo tendría, porque ahí tengo como los más o menos 10 o 12 que ocupo por ahí. Pero bueno, la idea es como ver cómo obtenemos ese producto. Otra cosilla que podría mencionar aquí, por ejemplo, es, bueno, este proceso con el agua, muy importante, que se me olvidó, se necesita echarle algo aparte del agua. Lo más fácil que me he encontrado y que he visto es sal. Entonces, por ejemplo, esta menos de media taza de agua, digamos como un cuarto de taza de agua, podría llevar media cucharadita de sal. Hay que meterla ahí antes de encender. Esto es importantísimo. La otra forma, este material es muy pequeño, creo que se estañaría rápido o se galvanizaría rápido. Creo que con la sal va a ser suficiente y teniendo ese buen voltaje es suficiente. Eso sí, esto tiene que estar atendido, ¿verdad? Pero he visto otros métodos para cosas, por ejemplo, para una cabeza de un martillo y para cosas más grandes, tal vez para un tornillo de estos, dependiendo de cómo lo vayamos a hacer también. Por ejemplo, este es un metal que cuesta mucho, por ejemplo, soldar estaño. Ya viene como acerado, pero podríamos galvanizarlo también. Entonces, en este caso, primero podríamos, si ya viene galvanizado, ponerle ácido muriático. Entonces metemos un poco, un minuto tal vez, o menos cuando veamos la reacción, metemos en otro lado, en otro recipiente, ¿verdad? Ácido muriático, así se llama, que es el que se utiliza yo lo he utilizado para quitarle el brillo, por ejemplo, a las que se llaman latas de metal o latas de zinc que se utilizan en techos en algunos países, sobre todo acá en el trópico. Y luego de ese ácido muriático se le pasa ya la pintura que protege la lámina de zinc de la intemperie, ¿verdad? Del agua.
se le hace ese tratamiento. Pero también se puede dejar unos años y volvemos a que la misma intemperie le va quitando el brillo, entonces no hace falta pintarla de una vez. Eh, bueno, puede pasar un año, 2 años, 3 años tal vez, llevando ahí sol y lluvia. Pero bueno, para acelerar este tipo de procesos, entonces lo que se hace es que se mete, por ejemplo, este tornillo en el ácido muriático, y ya por estar sin brillo, se vuelve a limpiar, ¿verdad? Se ve que no tenga el brillo, se puede limpiar con alcohol inclusive para quitarle grasa. Para la hora de, lo mismo se puede hacer con, bueno, con la pieza que va a recibir, en este caso el clip, ¿verdad? Limpiar un poco con alcohol para que para que todo quede galvanizado uniformemente. Okay. Un alcohol ojalá de 90 grados. Entonces, uy, isopropílico. Entonces, ya esto por estar sin ese galvanizado anterior, se regalvaniza en el agua de sal, o también lo he visto en el mismo ácido muriático. El mismo ácido muriático, se echa en el ácido muriático y ahí mismo se le da la solución. Entonces, eh, o sea, el mismo ácido muriático sería la solución, eh, y ahí mismo se galvaniza. Ahora no voy a hablar ahorita de proporciones y eso porque aunque son cosas sencillas, creo que el ácido muriático inclusive se puede echar ahí puro y no recuerdo si es la mitad de agua, pero bueno, yo lo voy a hacer con pura sal. Entonces ya hemos hablado también de varios químicos como el vinagre. Dije que también, entonces, lo que hace ese ácido muriático es acelerar el proceso. Pero recuerden lo que había dicho, si esto se echa en el vinagre, puede ser que al día yo llegue y ya esto también haya perdido, o pueden ser 2 días o 3 días. Inclusive el herrumbre, si era que tenía herrumbre, con el vinagre sirve. A veces se puede hacer con bicarbonato, pero es como para cositas muy, muy pequeñas ya. En realidad lo que... O hay gente que habla de Coca-Cola también para quitar el rumbre, cosas así. Pero bueno, yo recomiendo el vinagre sintético, y si no sería este método de ácido muriático. Luego, a la hora de soldar, creo que se me había olvidado un pequeño detalle. Eh, sí, la misma agua de sal, la misma agua de sal, ya no hablemos de ácido muriático, sino esta agua, bueno, un poquito de agua ahí mezclada la mezclamos con sal y con limón, con un poquito de limón, que puede ser medio limón, se mezcla en el agua y se ponen unas gotas en lo que vamos a soldar, que sea de mucha dificultad para soldar. Entonces, en este caso del tornillo, esto lo he visto con componentes electrónicos también, componentes que tienen chapa, ¿verdad? No sé si este material, porque creo que este tiene acero, pero bueno, tal vez, aparte del método ya me llené de aceite, aparte del método de gastar un poco, se puede, eh, a la hora de poner aquí el estaño, se pone el estaño con con la solución de agua con limón. Eso sí, hay que poner bastante, calienta mucho y volvemos a lo mismo. Por eso para lo que es electrónico, creo que la preparación que le vamos a dar a las piecitas estas, a los pines estos, es la mejor decisión que podemos tomar, porque esto no lo podríamos poner cerca, por ejemplo, de un componente electrónico ahí soldar, porque esto se recalienta mucho, se pega con el agua y con limón y la sal, pero hay que pasar bastante y se produce mucho calor. Otra forma en que lo he visto, pero por ejemplo, para hablar ya del último tema, con aluminio, lo he visto con aluminio. Entonces, en lugar de, aquí tengo también, bueno, no se va a notar, vi un ruso que también lo hace con aceite. Este es aceite bueno, este es de girasol,
no es aceite normal de cocina, aunque se puede utilizar cualquier aceite. Él mismo lo dice, aunque él lo hace con aceite de carro. Porque bueno, yo no he soldado estaño con aluminio, pero le pone una gota de, o unas gotas de aceite de automóvil, de motor, ¿verdad? Y luego primero estañea bastante ahí hasta que se seque y le pasa, le pasa, le pasa. Bueno, pueden buscar por ahí en YouTube el video o algún video similar de eso. Y ya cuando está estañado, ya se le puede acercar la otra pieza que puede ser un cable que vayamos a soldar al aluminio, ¿verdad? Pues parecen como materiales muy difíciles de soldar, pero sí se puede hacer. Igual el galvanizado, hay varios materiales que se pueden hacer, como, bueno, ahorita de memoria, cobre, estaño, el oro, la plata, este, ¿cuál otro? Bronce, creo que el acero también, el acero más bien creo que no, o creo que sí, bueno, por ahí yo tengo una lista, y hay otros tantos que no se puede galvanizar, creo que el aluminio no, el magnesio no, hay varios que no se pueden galvanizar. Entonces, más o menos eso sería como la teoría así, sin entrar en detalles prácticos. Entonces yo voy a proceder, como dije, con esto que es, bueno, voy a conectar aquí, ya sé que no están pegando. Recuerden que del rojo tengo primero el clip y del negro negativo tengo el estaño. Y lo que quiero es primero limpiar un poco y después volverlos al revés. Vamos a ver si esto conecta. Para ver si reacciona también, si hay algún tipo de reacción. Bueno, creo que sí se está formando un poco de reacción. Voy a ver un poco. Voy a poner aquí en 20 voltios directa. Para ver con cuidado que esto me esté dando un voltaje. Aquí. Antes porque no he probado el voltaje. Y aquí, ¿verdad? Sí, ahí está en 18.82. Entonces debería trabajar sin ningún problema. Entonces voy a dejarlo ahí más o menos unos 5 minutos mientras esto sigue ahí reaccionando. Sí, ahí se van viendo unas burbujitas para arriba, se van viendo unas burbujitas para arriba de este lado. Entonces voy a dejarlo unos 5, bueno, entre 5 y 20 minutos eh, atendido, reaccionando para ver si en realidad el clip se va poniendo un poco más de este color gris. Y luego, entonces vuelvo a hacer el mismo procedimiento pero a la inversa, con el estaño para ver si estaña el clip, ¿verdad? Y bueno, estos los voy a guardar así como están porque también me pueden servir ocasionalmente, aunque repito, es muy incómodo ir estañando uno por uno. Y si estas superficies se están tocando y lo pongo en un caimán, aunque fuera así en puño, las partes que se están tocando, entonces posiblemente queden con defectos de capas de estaño al final, eh, o de limpieza en la parte de limpieza. Pero bueno, igual me van a servir para, para soldar utilizando otros métodos o con más paciencia.
Ok, recuerden, mi nombre es Esteban Herrera y nos vemos en otro video. Bueno, una cosa importante que se me estaba olvidando, de hecho desconecté el adaptador un momento. Primero la sal, voy a echarle esta cantidad de sal para que se produzca ahí la reacción, porque con el agua son muy pocas las burbujas que se producen, no sé cuánto duraría. Esto lo que voy a hacer es utilizarlo como acelerador. Ahí está. Y otra cosa que voy a hacer es utilizar estas prensas porque también los caimanes tienen un galvanizado. Son como de lata, de acero, pero tienen un galvanizado. Entonces si los sumerjo, propiamente ellos van a reaccionar. Entonces no quiero que pierdan, por ejemplo, el brillito que tienen ya ellos. Entonces para eso voy a utilizar estas prensas, para dejar uno prensado para este lado, ¿verdad? Esto es mucho mejor para seguridad ocupacional también, para no producir un cortocircuito. Y el otro lo voy a dejar prensado para este otro lado. Un poco más de agua tal vez. Pensaba que era menos, pero voy a echarle un poco más de agua para que cubra bien el estaño sin que llegue a tocar el... Ay, que cubra el estaño sin que llegue a tocar el caimán. Ninguno de los dos lados. Y ahora sí encendemos. Uy, ya sabía que podía pasar eso. Me hice electroboom. Bueno, esto voy a dejarlo sin caimán. No, voy a dejarlo con prensa. Prensa. Vamos a ver, tal vez. Esto tiene electricidad, pero no. Solo estoy tocando un lado. Eso no es mucho. Entonces. Okay. Ahí, ¿verdad? Seguridad ante todo. Sí. Ahí va. Se ve que ya este lado está reaccionando. Y ahora vamos a darle un tiempo. Sí, ahí se puede ver esta parte que se ve como blanca ahí. Dicen que lo que no ayuda mata. Bueno, ahí está. Bueno, esto fue rapidísimo. Lo revisé como a los 2 minutos y ya estaba así. Vamos a limpiarlo, porque parece que más bien casi me lo como. Máxime que estoy utilizando los 18 voltios, ¿verdad? No los 12 voltios que se utilizan tradicionalmente. Y ven, desconectar aquí. Perdió el brillo completamente. Entonces perdió el brillo. Aquí se puede ver la diferencia.
del el lado que no ha perdido el semibrillo que tenía, comparado con el lado que ha perdido completamente el brillo. Entonces, aquí lo que me preocupa es nada más que haya perdido la propiedad de ser resistente, pero en, en el sentido de la fuerza que yo pueda utilizar para doblarlo. Pero no, está bien, está bien. Entonces creo que ya está preparado para hacer el proceso inverso, pero fue rapidísimo. Le recomendaría eso, no dejarlo mucho tiempo. Voy a abrirlo un poquito más para que abarque más espacio. Y este no tiene mucho brillo, pero sí tiene brillo, ¿verdad? Y aquí está el lado que limpiamos. Entonces, lo que no sé es si utilizar este mismo estaño. Creo, bueno, también utilicé un estaño que no tiene mucho brillo. Entonces, vamos a ver este estaño como quedó. Este estaño creo que perdió todavía más brillo. Es decir, no creo que haya quedado ahí en el agua. Entonces, de todos modos, por si algo quedara aquí en el agua, voy a repetir el experimento, pero ahora a la inversa, ¿verdad? Poniendo... De hecho, podría hacer otra cosa. Primero, para limpiar este estaño, podría poner porque si el estaño tiene capas ahora del cromo, está en la superficie del estaño, ¿verdad? Que algo pudo haber agarrado del cromo. Entonces lo que voy a hacer es poner el estaño a estañar, pero que estañe otra pieza. Por ejemplo, vamos a ver si esta la puedo agarrar con este caimán. Bueno, sí que estañe una parte de esto. Bueno, aunque debería ser algo como que se vea. Puede ser que ver si... Vamos a ver qué podría estañar. Es que no quiero tocar el cobre. Realmente no quiero tocar el cobre. Es una pieza de acero. Vamos a ver si se estaña algo o se cobrea. Digamos, primero para limpiar este estaño. Y haría un tercer experimento. Ya donde, ya con este estaño, aunque no es muy brillante, que logre estañar el clip. Entonces voy a dejarlo aquí. Con este. Mismo método. Prensado. Ahí más abajo, ahí está bien. Vamos a ver. Que baje bastante en el agua. Es lo que necesito. Por ahí, puede ser, sí. Y aquí. Ahí. Esa es la altura, por lo menos. ¿Verdad? Bueno, voy a dejarlo no ahí mismo, sino en el agua. Ahora recuerdo que tengo que dejarlo en el agua nueva, digamos, para ir haciendo el experimento bien clarito. Entonces voy por el agua y sigo.
Ok, ahora sí tengo otra vez la sal. Y le puse pausa, le volví a echar la sal con agua nueva. Esto lo mejor es usar agua destilada. Y luego, ahora sí pensamos. A ver, un poquito más de agua puede ser. Esto aquí. Uy. Que hasta aquí más o menos. Estoy tocando nada más un poco más de agua. Y listo, voy a conectar. Entonces ahora lo que estamos haciendo es viendo si limpia un poco el estaño o que se le pase a ese poquillo de ese alambre de acerado, pero también está viejo. Entonces vamos a ver si lo agarra y ahí salimos de dudas del alambre acerado. Estoy viendo que sí reacciona por lo menos. Voy a ponerle pausa otra vez y esperar un toque a ver cómo va quedando. Bien, en estos 5 minutos cambié un poquito aquí la interfase. Lo dejé más o menos sí 5 minutos. Y este estaño eh, estoy uniendo el cautil porque quiero que se vea que ya está en el punto de estañado aquí. Ya está. Para estañar. Entonces, bueno, voy a dejarlo limpio por aquí. Y vamos a ver. La idea es que bueno, tendría que limpiar aquí un poco para ver cómo quedó primero el... Lo que pasa es que lo saqué después de un tiempo que ya había terminado la reacción. Entonces aquí quedó con algo ahí o deteriorado aparte el estaño y propiamente el alambre acerado. Vamos a ver, voy a sacarlo completamente. Y lo limpio y sí se puede ver por lo menos la diferencia. Que esto es lo que noté, por eso también encendí el cautil. Bueno, no solo por eso. Esta es la parte que estaba agarrando la pinza, que queda un poquillo más brillante, y esta que se ve menos brillante es la parte que utilicé estaño para limpiarle el cromo. Entonces esto debería estar cromado o estañado o una unión de ambas, de cromo y estaño. ¿Cómo puedo comprobar esto? Creo que la forma más fácil de comprobarlo sería, lo que pasa es que necesito una pinza para agarrarlo, es estañarlo. Vamos a ver si con este trapo, es más, tal vez con un propio clip, bueno, con una prensa. Bueno, es que la prensa puede calentar mucho. Vamos a ver si con un clip, bueno, un clip sería lo mismo al final. Voy a traer una pinza. Sí, esto es porque no quiero quemarme. Entonces con esta pinza vamos a ver si se logra estañar el alambre acerado.
Entonces le pongo ahí un poco de estaño porque se puede calentar mucho. De hecho no me gusta intentar esto porque ya he quemado una vez que y no, y queda perfectamente pegado. Bueno, por lo menos quiso pegar. Posiblemente la capa sea muy suave, pero la gota no resbala del todo. Como normalmente pasa en el acero que no pega. Pero bueno, sí resbala, como lo ven ahí. Pero esto quiere decir que algo de estaño hay ahí. Posiblemente si hay cromo, entonces produzca el efecto inverso, ¿verdad? Ahí se ve. Entonces, bueno, ya no voy a hacer esa prueba. Pienso que ya está limpio el estaño. Entonces voy a volver a hacer la prueba nuevamente con el estaño del mismo lado rojo. Y ahora sí, el material que necesitamos que quede estañado, que sería este del clip de este lado. Entonces, bueno, vamos a ponerlo lo más que se pueda que tome. Bueno, voy a limpiar el agua primero también. Voy a ponerle pausa otra vez porque esa agua ya no está del todo limpia, entonces para no alterar el experimento. Bien, ahí está listo, ya tiene hasta la sal otra vez con el cambio de agua y ahora conectamos otra vez. Ahora estamos pasando el estaño hacia el clip, que es el objetivo en realidad que tenemos. El estaño al clip es el objetivo. Entonces, vamos a dejarlo también ahí unos 5 minutos. Y luego de esto, vamos a ver si podemos estañar un poco el clip ya para que quede, ya para cortarlo y hacer los pines. Ahora este proceso habría que hacerlo con los otros, ¿verdad? Eso no lo voy a hacer en cámara, pero podría amarrarlos todos a un caimán, inclusive otro más grande, porque este también es como para hacer el experimento, para hacer todo de un solo. Entonces, espero que ya con esto ya se entienda el procedimiento, ¿verdad? Hasta llegar a la producción de estos pines. Y esa sería la última prueba. Bien, ya después de esta pausa han pasado más o menos unos 3 4 minutos, no, 5 minutos pueden ser. Tengo otra vez el cautil en el punto de estañar, se puede ver aquí. Okay. Entonces, lo que voy a hacer es ahí retirar el estaño para hacer la prueba con este. Vamos a ver, primero desconectar, seguridad, si se puede tener lentes de seguridad, mejor todavía, para no tener nada cerca ahí del ojo, ni calor, ni químico. Luego esta cuchara, obviamente no meterla en la solución, menos cuando está encendida, porque ya ahí va a agarrar todos los elementos tóxicos que estemos pudiendo utilizar aquí. Mucho menos utilizar esa agua, ¿verdad? Entonces nada más desconecto. Y creo que esto ya no está reaccionando. Ok, entonces voy a sacarlos más rápido para que no se le pegue nada ahí.
La vez pasada que pensé que se le había pegado, creo que más bien es ya bastante deteriorado el estaño, porque como es un material mucho más suave como metal, entonces va perdiendo y va perdiendo estaño, que es el que se le va a pasar al otro material que tenemos del otro lado. Entonces no era tanto como que tenía ahí trozos de... Inclusive, bueno, ya se quiere como zafar. Bueno, vamos a dejarlo por ahí. También es que estos son los estaños. Dos cosas, apuntes que también quería hacer para los records. Creo que este estaño también tiene un centro. Este más bien estoy viendo que no, pero no estoy seguro. O en la mezcla tiene flux, pasta flux dentro de la mezcla para que estañe más fácilmente. El otro es que no recuerdo este estaño si no tiene, bueno, aparte de que tiene un calibre, no tiene tanto brillo. Eso sí lo noto perfectamente que no es tan buen estaño. Puede soldar bien, pero no tiene tanto brillo. Quiere decir que tal vez tenga más plomo y que no sea como el que yo normalmente utilizo, que es 60-40. Pero bueno, me gustó la proporción, ¿verdad? Me gustó para hacer esta prueba. Eh, Hay que usarlo en algo de todos modos. Entonces, vamos a ver, voy a sacar de aquí el clip. Vamos a limpiar. Entonces, ¿por qué hablo del estaño este? Porque pienso que por las propiedades de ese estaño que estemos aquí poniendo, aunque este material quede estañado, no va a tener mucho brillo. De hecho veo como que no quedó tan estañado. Tendría que limpiar un poquito más por aquí la superficie. Vamos a ver, vale que yo tengo uña. Bueno, esto no se hace así, pero en realidad sí se ve que tiene algún brillo, pero que también pareciera que tuviera alguna otra cosa pegada. Entonces, de todos modos, lo que me interesa en este punto es lo mismo, que se le pueda soldar. Creo que en ese caso no, voy a seguir haciéndolo ya con esta experiencia, pero no lo voy a presentar ya más en la cámara. Voy a traer un poquito de estaño, más bien tal vez un 63, 50 y 63, 37, que tenga, puede ser tal vez con algo de plata también, que sea más bueno para esto, o por lo menos 60-40 y que yo esté seguro que sea un buen estaño brillante para que se le pase bastante aquí, que se vea. Pero de momento para lo que es el experimento, ya podemos ir fijando valores. Voy a estañar un poquito primero aquí, que tenga la gota, y con la pinza para que no se me pase a mí el calor y no tocar, intentar estañar una zona que yo ya sepa. Otra cosa importante que no hice la vez pasada, pero aunque sí quiso estañar el alambre acerado, que no lo había hecho. Bueno, ahí todavía está la gota, aunque posiblemente se caiga muy fácil, sí. Ok. Es estañar, voy a utilizar el pedacito de cobre, pero antes de estañar necesitamos pasarle un poco de flux a la zona para que se pegue bien el estaño. Más que veo que no tiene el centro de estaño. Aunque bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas. Ese centro de estaño. Y la verdad es que yo podría trabajar con cualquiera de los dos. Porque sí me gusta utilizar la pasta o el flux. Entonces vamos a ver ahora sí con el estaño. Intentamos ahí que se agarre bien a la zona. Aunque creo que la gota es muy grande, pero creo que ahí sí se logra apreciar. Que se vaya la gota
de flux que está limpiando y que entre la de estaño. Uy, bueno, no la quiso agarrar, vamos a agarrar un poco más. Vamos a ver, tal vez no haga falta agarrarlo para yo sentir el calor también. Y bueno, como que no quiere agarrar. Como que no quiere agarrar. Esto lo que me preocupa es que entonces sería muy difícil llegar a soldar aquí. Vamos a ver. Con... Voy a hacer una pequeña pausa para traer la herramienta que uso para esto. Bien, ya he traído esto, pero se me está ocurriendo otra cosa más. Esta es la herramienta de raspado. Voy a hacer esta prueba primero. Vamos a ver, voy a raspar, por ejemplo, si quiero ver si soldo un poquito por aquí, por este lado. Lo que pasa es que si raspo, posiblemente le esté ya quitando la capa de estaño, ¿verdad? Esto era lo que no quería llegar. Bueno, digamos que agarro aquí. Bueno, con un poquito de raspado sí está agarrando. Entonces creo que esa sería la solución. El raspar un poquito ahí nada más le ayuda. Yo lo hago con una cúter. Puede ser con cualquier superficie ahí que sea un poquito filosa nada más. Creo que sí se agarra bastante. En realidad no lo voy a hacer porque, bueno, creo que ya me funcionó así con esto. Sí, me parece que quedó muy bien. Es raspar, pero no para quitar el estaño, sino raspar como para quitar ahí alguna impureza. Lo que hablaba más o menos también del alcohol y el flux, que creo que no lo puse, no le ayudó, aunque tal vez algo había aquí en la punta. Y no, y igual se tiene que poner el flux y queda perfectamente. Porque iba a hacer esta prueba, pero mejor para no tocar la placa, ya hasta que tenga los pines, que era poner cortar el alambre, ponerlo en el punto en el que ya lo había limpiado y estañado y ver si pegaba por este lado, pero estoy seguro de que sí iba a pegar. De todos modos, había una solución más que era, en lugar de estañarlo, teníamos que podía ponerle cobre, ¿verdad? Podía ponerle cobre. eh, entonces quedaría galvanizado con cobre y sobre ese cobre yo sé que sería más fácil estañar y se vería más. Pero bueno, parece que no hace falta. Entonces, para arriba de esto, estaño 60-40 serviría perfectamente. Tal vez un 5% mejor que esto. Y, y en realidad ese 5% no hace falta porque se soldó a la perfección. Una sola gota ahí en el aire que soldé. Está funcionando. Bien, entonces voy a seguir con los pasos de lo que estaba haciendo, que es em, elaborar varios pines utilizando ese método de limpieza y estañado, cortarlos y a partir de ahí sigo en el proyecto que estaba con esta placa que ya es más de soldadura. Voy a separar los, eh, los pines estos que tengo de resistencias y poner los pines nuevos bien soldados. Si se me complicara mucho lo haría en una placa nueva porque esta ya estaba reciclada, entonces se le pueden seguir desprendiendo algunos sectores que tienen cobre, pero bueno, igual podría utilizarla ahí para algún otro experimento, alguna otra cosa, un video.
Y cuando ya tenga eso listo, sigo con el proyecto que estaba haciendo, que es propiamente el osciloscopio. Igual, como digo, este video me puede servir. Voy a separarlo para, aunque esté hablando de eso, aquí no van a ver ningún osciloscopio, sino que voy a utilizarlo como algo didáctico para el que quiera ponerse a hacer este tipo de pruebas y ocupe, eh, ya sea entender lo que es la electrólisis o em, hacer algún tipo de galvanizado. Bueno, soy Esteban Herrera y seguimos. Nos vemos en otro video. Bien, ahí voy una por una, de esas ya están listas. Y sí he comprobado que le queda una película de estaño, no brillante, pero le queda ahí la película. Entonces, esto me recordó
más o menos lo que consiste en hacer GANs que se utiliza, por ejemplo, para hacer baterías